Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de drama y chismes del mundo del espectáculo, como a nosotros nos gusta. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé, la pareja que nos robó el corazón a todos, que nos hizo creer en el amor verdadero y que luego, bueno, ustedes ya saben. Vamos a analizar una noticia que ha estado circulando y que ha hecho que todos nos preguntemos, ¿Hande Erçel explota y declara a Kerem como su mayor aventura? Prepárense porque vamos a desentrañar todo esto, a diseccionar cada migaja de información y a especular hasta el cansancio. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Dale clic a esa campanita y únete a la familia chismosa. ¡Vamos allá! Bueno, primero que todo quiero decirles que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, especulaciones y titulares llamativos. Es como una gran olla a presión donde todo el mundo tiene algo que decir, donde la verdad se distorsiona y donde es, a veces, imposible separar el grano de la paja. Y a veces es difícil separar la verdad de la ficción. Pero como siempre vamos a intentar ser lo más objetivos posible y analizar lo que sabemos con certeza. Y como también saben, objetividad en este canal significa tomar todo con una pizca de sal, darle una buena removida y luego ver qué sale. La noticia de que Hande Erçel supuestamente explota y declara a Kerem Bürsin como su mayor aventura ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales y en la prensa del corazón. Las redes estallaron. Los memes se multiplicaron. Los shippers entraron en crisis existencial. ¿De dónde viene esta información? ¿Hay alguna fuente confiable que la respalde? ¿Es acaso una estrategia de marketing ingeniosa? ¿O es simplemente un invento de algún periodista con ganas de generar clics? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. He estado investigando a fondo como la detective que soy, leyendo diferentes artículos, algunos más creíbles que otros, seamos honestos, revisando comentarios en redes sociales, donde la verdad, a veces, se esconde entre insultos y emojis de corazones rotos, e incluso hablando con algunas fuentes que digamos tienen sus contactos en el mundo del espectáculo turco, y cuando digo contactos, me refiero a la peluquera de la prima del maquillador del perro del vecino de Hande, ¿me entienden? Y lo que he descubierto es que la frase mayor aventura parece haber sido sacada un poco de contexto. Un clásico. No hay hasta el momento ninguna declaración oficial directa de Hande Erçel diciendo textualmente Kerem es mi mayor aventura. No hay una grabación de audio, no hay un vídeo, no hay una publicación en Instagram. Nada. Lo que sí hay son fragmentos de entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, algunas crípticas, otras más evidentes, y sobre todo, muchísimas interpretaciones de los fans que han ido uniendo cabos y construyendo esta narrativa. Los fans son unos detectives increíbles, a veces mejores que el mismísimo Sherlock Holmes. Es innegable que la relación entre Hande y Kerem fue, y sigue siendo, un tema de gran interés para el público. Su química en la serie Senkalkapm, Love is in the air, era palpable, y eso traspasó la pantalla. Era como si los guionistas hubieran escrito sus personajes pensando específicamente en ellos. O tal vez el universo simplemente los estaba empujando a estar juntos. Todos quedamos cautivados por su romance, tanto dentro como fuera de la serie. Era como ver una historia de amor de verdad desarrollándose frente a nuestros ojos. Recuerdo perfectamente cuando se hizo pública su relación. Fue un bombazo. Fue como un cuento de hadas hecho realidad. Los veíamos juntos en viajes exóticos, en eventos glamorosos, compartiendo momentos especiales y claro, sus publicaciones en redes sociales eran la comidilla de todos. Cada foto, cada comentario, cada like era analizado al milímetro. Parecía que estaban viviendo un sueño. Un sueño que todos queríamos vivir. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura, obviamente, fue un shock para muchos. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Hubo tristeza, decepción y, por supuesto, muchas especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Las teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. Que si una infidelidad, que si diferencias irreconciliables, que si las agendas de trabajo los separaron. ¿Quién sabe la verdad?
Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, participando en nuevas series y proyectos. La hemos visto brillar en diferentes papeles, demostrando su versatilidad y su talento. Kerem también ha seguido trabajando y explorando nuevas oportunidades. Se ha mantenido ocupado, enfocado en su carrera y, al parecer, también en su vida personal. Ahora, volviendo a la supuesta declaración de Ande sobre Kerem como su mayor aventura, creo que es importante analizar el significado de esa frase. ¿Qué implica? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Es una declaración de amor encubierta? ¿Es una forma de minimizar la relación? ¿O es simplemente una forma de seguir generando titulares? Para mí la palabra aventura tiene una connotación de emoción, descubrimiento, riesgo y aprendizaje. Una aventura es algo que te saca de tu zona de confort, que te desafía, que te hace crecer. Es como lanzarte al vacío sin saber si hay una red de seguridad abajo. Y una mayor aventura podría interpretarse como una experiencia que te marca profundamente, que te cambia para siempre. Una experiencia que te define como persona. En este sentido, es posible que la relación entre Ande y Kerem haya sido una mayor aventura para ambos, independientemente de cómo haya terminado. Fue una experiencia intensa, pública, llena de emociones y desafíos. Fue un momento en sus vidas que sin duda los transformó. Los puso a prueba, los obligó a crecer y les enseñó lecciones importantes. Además, creo que es importante recordar que las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser experiencias valiosas y significativas. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, pero eso no significa que no hayan sido importantes o que no hayan dejado una huella en nuestras vidas. Cada relación nos enseña algo, nos ayuda a crecer y nos prepara para el futuro. En el caso de Ande y Kerem, su relación fue un fenómeno mediático, una historia que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y eso en sí mismo es algo extraordinario. No todas las parejas tienen la oportunidad de vivir un romance tan público y tan seguido por tanta gente. Es una experiencia única que sin duda los marcó para siempre. Entonces, creo que Ande realmente explotó y declaró a Kerem como su mayor aventura. No lo sé con certeza. Como dije antes, no hay ninguna evidencia directa que respalde esa afirmación. Pero sí creo que la relación entre ellos fue una experiencia significativa e importante en sus vidas. Una experiencia que los cambió, los hizo crecer y los dejó una huella imborrable. Y al final, eso es lo que importa. No importa cómo lo llamemos, si aventura, romance, historia de amor o simplemente experiencia. Lo importante es que ambos aprendieron, crecieron y se transformaron a través de esa relación. Lo importante es que vivieron un momento único y especial que siempre recordarán. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem vivieron una mayor aventura? ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? ¿Qué recuerdos tienen de su relación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus especulaciones y sus opiniones más sinceras. Y antes de que me vaya, quiero agradecerles por estar aquí y por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama nunca termina. Para resumir un poco, hoy exploramos el rumor de que Ande Erçel había declarado a Kerem Bürsin como su mayor aventura, analizamos de dónde venía esta información, la falta de evidencia directa y las posibles interpretaciones de la frase. También recordamos su relación, su impacto mediático y la importancia de las experiencias, incluso las que terminan, en nuestras vidas. Desentrañamos el misterio, o al menos lo intentamos, y les dimos nuestra opinión sincera sobre todo este asunto. Gracias por acompañarme en esta exploración. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en este tema. Su participación significa mucho para mí, así que por favor, déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerlos y responderles. Compartan sus opiniones sobre Ande Kerem y el concepto de aventura en las relaciones. Cuéntenme sus propias historias de amor y desamor. Quiero saberlo todo.
Finalmente, si este vídeo les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima. Y sigan chismoseando. Porque al final, ¿qué sería la vida sin un buen chisme? Nos vemos.